¿Sí? Sí, Sí, es muy común, ¿no? Es muy común que en las comunidades las personas tengan que acarrear agua desde un lugar lejano, ¿no? Entonces el valor del agua para estas comunidades es mucho más alto que el valor que le damos nosotros en la ciudad, ¿no? En la ciudad nosotros solamente abrimos el agua de la llave corriente y la utilizamos para limpiar los patios, para lavar los carros, para regar las plantas. No tenemos una cultura del agua que nos permita darle ese valor, ¿no? Entonces estas comunidades realmente es donde ellos sí conocen la necesidad de tener que cargar agua. Entonces la ama de casa que tiene que ir al río se gasta aproximadamente el 30% de su tiempo solamente en ir y traer el agua y ya se restó esa cantidad de tiempo para las otras actividades de limpieza, de atención en el hogar, etcétera, ¿no? Entonces, comunidades que tienen que llevar la ropa al río para poderla lavar, entonces tienen que desatender otras cosas para ir y entonces se programan actividades adicionales, ¿no? Entonces el día que se va a lavar, pues se proponen irse al río, entonces ya lo vuelven una actividad más de, de paseo, ¿no? Vamos al río y aprovechamos para lavar, pero realmente van a lavar, porque son cosas que les resta tiempo de su día. Entonces, este tipo de panoramas es muy común, que lo estamos viendo en comunidades, y el valor que le debemos de dar a las aguas superficiales, pues es muy alto, ¿no? Entonces, pero no todas las aguas superficiales son aguas de buena calidad. Entonces, aquí pueden ver una laguna de un cráter de un volcán que tenía agua, después de las lluvias se llena de agua este cráter, pero esta agua no sirve para beber, no sirve para usarla porque nos mancha la ropa, nos deteriora los materiales que se utilizan porque la sal corroe. Si se utiliza para lavar utensilios de cocina, esta agua es de muy mala calidad. Entonces, eh, depende del agua, ¿no? Depende de la zona. Les platico una historia de este es un cráter que está en la zona de Apaseo el Grande en Guanajuato y es una zona turística hoy en día porque este color blanco de la sal parece a nieve. Entonces por ahí hay un videoclip de un grupo pop moderno que grabaron ahí en esta zona de Paseo el Grande y lo hicieron un set de grabación como si fuera de nieve, ¿no? Pero realmente es sal del agua, ¿no? Entonces, el dueño de esta parcela, de este cráter, era un hacendado que en aquellos años quería regar sus cultivos en tiempo que no era de lluvia y hizo un túnel en el cráter para poder aprovechar el agua, pero ellos no tenían la tecnología para saber que había calidad de agua, ¿no? Que es un tema que vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces había agua de calidad y esta agua no era de calidad agrícola, entonces tenía mucha sal. Y cuando el dueño gastó mucho dinero en hacer un túnel para poder sacar el agua del cráter, y cuando utilizó el agua se había quedado ya sin dinero para cuando la pudo sacar y pensó que cuando usara el agua y sembrara sus cultivos, iba a poder utilizar esas ganancias para recuperarse y resulta que el agua era de mala calidad y se echó a perder, ¿no? Su producción, entonces pasó a la historia como un ejercicio pues echado a perder precisamente por la calidad de agua, ¿no? Entonces el agua ha sido un detonante de las tecnologías o de las comunidades, ¿no? En México hoy en día las comunidades se asentaron en función del agua. Las ciudades necesitaban agua para poder asentarse, entonces Culiacán se asienta en el cruce de tres ríos, ¿no? El río Tamazula, el río Maya, y nace de esa unión de dos ríos el río Culiacán. Así como otras ciudades, ¿no? La gran mayoría de las ciudades se asientan en una zona donde hay agua, si no, no es posible, pues, establecer una comunidad, un grupo de personas. Entonces, tenemos 32 estados en el país, pero la Comisión Nacional del Agua ubica que el ciclo hidrológico es el que se forma cada año de lluvias, ¿no? Y estas lluvias caen al suelo, pero mucha de esa lluvia es evaporada a la atmósfera, ¿no? En forma de evapotranspiración. Y el resto del agua que no se evapora viaja a través de ríos y canales, ¿no? Para irse a los acuíferos. Entonces, hay 37
acuíferos en el país, o 37 zonas de abastecimiento de agua. Por ejemplo, nosotros en Culiacán, el acuífero que representa el vaso de la presa Sanalona, pues ¿quién no conoce la presa Sanalona? O un lugar que se puso de moda últimamente que se llama Narnia. No sé si a alguien de ustedes le tocó ir a Narnia. Sí, por ejemplo. Sí les tocó, ¿ah? Narnia es el vaso de la presa Sanalona que está aquí cerca de Imala. Entonces la gente iba a ese pobladito que está ahí cerca de Imala y salían al valle ese donde la presa Sanalona empieza a almacenar agua y el nivel del agua va subiendo y se va llenando de agua toda esa zona. Pero en el verano, cuando la presa Sanalona baja de nivel, se empieza a alejar la mancha de agua, ¿no? Y Narnia queda como un vallecito. Entonces, las primeras lluvias de la temporada hacen que esa zona de Narnia empieza a crecer un zacatito muy bonito y se ve el valle muy bonito. Entonces la gente empieza a ir a disfrutar ese lugar y lo ven como un paseo, pero ahorita puedes ir a Narnia y ya no existe, ¿no? Ya la presa Sanalona subió su nivel y ahí está un lago, está perdido pues en el agua Narnia. Entonces, esa agua que cae de la presa Sanalona alimenta el manto freático en el subsuelo. Entonces existe un nivel, un manto freático ahí, o existe un área de influencia de la humedad que tenemos en, este, en este acuífero, vamos a llamarle así. Entonces, realmente nosotros tenemos agua gracias a ese acuífero que forma la presa Sanalona y todos los canales o ríos que la alimentan, ¿no? Entonces hay una serie de pozos agrícolas que alimentan esos acuíferos, ¿no? Pues todos esos acuíferos o cuerpos de agua a nivel nacional están formados en 13 regiones agrícolas que determinó la Comisión Nacional del Agua. Entonces las regiones agrícolas están determinadas precisamente por estos acuíferos. Entonces, de acuerdo con este mapa, aquí vemos que las 13 regiones administrativas de Conagua, para poder decir cuáles regiones son homólogas, ¿no? Porque no es lo mismo una zona lluviosa a una zona que está falta de agua. Entonces, los equipos que ocupa la Comisión Nacional del Agua son distintos. Donde no hay agua hay que meter pozos de bombeo y donde hay mucha agua hay que meter estructuras para mover el agua hacia afuera de las parcelas, o sea, que no se inunden. Entonces, son diferentes especialidades, diferentes equipos, por eso son regiones diferentes. Sinaloa está ubicado en la región número 3, miren, pero una parte de Sinaloa pertenece a la región 2. Entonces, de esta manera, nuestra región generalmente va a estar determinada por la número 3. Entonces, ¿cómo distribuyen el agua o cómo cuentan el agua que hay en el país? ¿Cómo dice el gobierno qué tanta agua tenemos? Bueno, pues depende de lo que llueva, ¿no? Y se han medido estas descargas de agua durante muchos años y los valores medios anuales que hay en México en miles de millones de metros cúbicos se miden por este parámetro, ¿no? Kilómetros cúbicos, que son miles de millones de metros cúbicos. Entonces, en México caen aproximadamente 1.489 kilómetros cúbicos por año, de los cuales 1.089 kilómetros se evaporan a la atmósfera. Pero una parte del resto, 329 kilómetros cúbicos al año, es un escurrimiento natural que se va poco a poco al mar. Pero en el camino hay una recarga natural de acuíferos, una porción, otro es un consumo de la gente. Y otro es consumo, usos que le da a la población, ¿no? O sea, que lo usa para el uso doméstico, agrícola, etcétera. Entonces, de esto se distribuye en las 13 regiones de acuerdo a la cantidad que precipita. Entonces, ¿qué tanta agua se renueva cada año? Entonces, si se dan cuenta ustedes, en la Pacífico Norte, que es Sinaloa, tenemos un buen promedio, ¿no? De 25,000 hectómetros cúbicos cada año. Pero vean, por ejemplo, la frontera sur, que es en Chiapas, ¿no?
llueven 157,000 hectómetros cada año, es decir, se renueva esta cantidad de agua cada año, ¿no? Pero la diferencia con ellos es la población, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta zona, en la península de Yucatán, hay 29,000 hectómetros, pero hay 4,000 pobladores. Y miren la cantidad de la frontera sur, son 157,000 hectómetros y 6 millones de habitantes. Entonces, la cantidad de agua por habitante es de 23,000 metros cúbicos por habitante por año. Pero vean en la Ciudad de México, ¿no? En el Valle de México, 164 metros cúbicos por habitante por año. Y nosotros en la región Pacífico Norte, pues tenemos un gasto per cápita de 6,500 metros cúbicos por año. O sea, nosotros nos podemos gastar una gran cantidad de agua, pero esa agua pues se va en la producción primaria que tenemos, que es la agricultura, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la Ciudad de México, pues es muy limitado el agua. Por eso la Ciudad de México tiene problemas de agua, porque tienen poca agua para una población de 21 millones de habitantes, ¿no? Así pues es que se hacen las mediciones, y entonces cuando se hace la distribución de agua, por eso las cuotas de agua son distintas, ¿no? Por eso nosotros tenemos una cuota relativamente barata, ¿no? Tenemos mucha agua, aunque mucha de esta agua se va a la agricultura, pero esta es usada, hay una buena cantidad para la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen las precipitaciones cada año? Nosotros en la zona Pacífico Norte tenemos nuestra zona de mayor tiempo de lluvia es entre julio, agosto y septiembre, se dan cuenta, ¿no? En junio empieza un poco la precipitación, pero agosto es nuestro pico más alto de lluvias, ¿no? Pero vean, por ejemplo, en la zona del río Bravo, ¿no? Su precipitación de agosto es muy baja, ¿no? Es realmente muy baja para nuestros indicadores, ¿no? Entonces ellos tienen una menor precipitación anual, y la península de Baja California, vean, por ejemplo, ¿no? O sea, una lluvia muy baja de 169 milímetros al año. Es decir, nada, ¿no? Es una zona afectada por las lluvias. Pero vean, por ejemplo, en la frontera sur, en la zona de Chiapas, ¿no? Donde les llueven 1,800 milímetros cada año, ¿no? Entonces ellos en junio ya tienen lo que nosotros quisiéramos tener en nuestra máxima demanda, ¿no? Entonces ellos hasta octubre todavía tienen unos números muy altos de lluvia, pero todo el año les llueve, ¿no? Todo el año les llueve ya. Entonces eso también pasa para el Golfo Centro, una gran cantidad de lluvia, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen? Pues generalmente en el país las lluvias son en ese orden. Julio, agosto, septiembre son los días más lluviosos, y los menos lluviosos febrero, marzo, abril. Entonces, esa precipitación aproximadamente varía. La media más o menos media normal es de 700 milímetros entre diferentes volúmenes, ¿no? Pero vean cómo se distribuye la precipitación, es decir, las zonas de menor precipitación de 50 milímetros es lo rojo acá en la norte, en la Baja California, y hasta 4,000 milímetros. Vean cómo cae una gran cantidad de lluvia acá en Chiapas, ¿no? En la zona de Tabasco, acá en el sur de la República, ¿no? La región A, que es Guaymas Matamoros, de precipitaciones de abajo de 500 milímetros al año. La región B, que es Puerto Vallarta, Veracruz, precipitaciones entre 800 milímetros al año. Aquí está Sinaloa, se ubica en esta región. Y la región C, que es Acapulco, Chetumal, que son ya precipitaciones arriba de 1,500 milímetros por año, ¿no? Entonces, de esta manera se hace una buena distribución de los recursos humanos de la Comisión Nacional del Agua, y también de la infraestructura, ¿no? De cómo manejar ese exceso de agua. Entonces, en la zona norte son bombeos para poder darle a la población el agua que necesita. En la zona centro, pues es una combinación de bombeos y agua superficial, y en la zona sur, exclusivamente agua superficial, muy pocos bombeos, solamente para distribuirlos en la población, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver de las lluvias? Bueno, pues hoy acaba de pasarnos un huracán, ¿no? En Culiacán,
que fue de categoría 1 o 2, ¿no me pueden recordar? ¿De qué categoría fue el huracán Nora que acaba de pasar? Nadie tomó nota de ese dato, jóvenes. No, profe, la verdad, yo no sé. Pues miren, es una buena oportunidad para que veamos esta clasificación. El huracán Nora fue de categoría 1, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que los vientos que arrastraba este huracán se encontraban entre 118 y 154 kilómetros por hora. Y las mareas que levantó en el mar eran de 1.2 a 1.5 metros de altura. Entonces, ¿esto qué características tuvo el huracán Nora? Bueno, pues que árboles pequeños caídos, algunas inundaciones en carreteras costeras, en sus zonas más bajas. Entonces, como vieron ustedes, el puente del Quelite se lo llevó, ¿no? Se inundó un poco Mazatlán, pero como había buenas vialidades, pues fue rápido la afluencia del agua, ¿no? Entonces el huracán 1, pues nos dejó más beneficios que perjuicios, ¿no? Porque arrastra agua para las presas. Entonces llenó la presa del Salto en Cozalá, quedó al 100%, por ejemplo. Entonces el ciclo agrícola de la Cruz de Lota ya quedó asegurado gracias a este huracán, ¿no? Y la presa Sanalona quedó en un 75%. Entonces estamos a escasos metros cúbicos, ¿no? De tener nuestro ciclo agrícola asegurado para Culiacán, ¿no? Pero vean, por ejemplo, un huracán 5 con vientos arriba de 250 kilómetros por hora y olas de arriba de 5 metros, ¿no? Entonces causa daño muy severo y extenso, ¿no? En ventanas y puertas, o sea, se puede llevar hasta techos completos, ¿no? De casas residenciales y edificios industriales, ¿no? Entonces, en ese nivel es como se clasifica de acuerdo con Saffir-Simpson, ¿no? Los huracanes que vienen arrastrando agua precisamente para esa administración del agua en el país, ¿no? Entonces aquí hay un conteo de diferentes depresiones tropicales que después pasan a tormentas, que después pasan a huracanes moderados que son a 1 y 2, huracanes intensos que son 3 a 5, ¿no? Entonces ha habido una gran cantidad, aquí se muestra en este plano cuáles han sido los más intensos, que son principalmente en la zona del Golfo de México y en la zona de la península de Yucatán. Entonces, si se dan cuenta, en Sinaloa hemos sido realmente fenómenos no tan graves, ¿no? No tan graves, que son más beneficiosos. Por eso nuestra zona agrícola es que prospera, ¿no? Pero la parte opuesta de los mantos, de llenar los mantos freáticos con lluvias, son las condiciones de sequía, ¿no? Cuando termina la temporada de lluvia, luego viene un periodo largo, largo sin agua. Entonces, estos están determinados también en ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, en esta región de Guerrero, donde se ve, pues, estos problemas de sequía, ¿no? Guanajuato, estas zonas de acá de León, Guanajuato, estas zonas de Torreón, por ejemplo, ¿no? Zonas muy afectadas por la sequía, en Coahuila, en la Baja California, en Sonora, ¿no? Entonces, y bueno, una sequía extrema que también se puede observar acá en la península de Yucatán, ¿no? Donde les afecta muy duro también el opuesto. Entonces, el tema de el agua superficiales son que ríos, hay diferentes ríos y canales que constituyen esta red de agua, ¿no? De cómo se distribuye en el país, de a más de 633,000 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces esto está distribuido en muchísimos ríos que se ven a una ocupación de arriba del 80% del país, ¿no? Con una cobertura del 60% de toda nuestra área, ¿no? Entonces, en teoría, todos los ríos que tenemos en el país, aquí están identificados, ¿no? Desde el que tiene más cantidad de agua hasta el menor, siendo el río Balsas el que tiene la mayor cantidad de agua en el país. Si se dan cuenta, con una extensión aproximadamente de 770 kilómetros de largo, el río Balsas, no es el más largo, pero sí es el que tiene mayor cantidad de millones de metros cúbicos que pasan a través de él, ¿no? Entonces, nosotros el río Culiacán, por ejemplo, aquí se encuentra en el número 9, miren,
El río Culiacán es el que, pues, lleva agua desde la isla de Orabá hacia adelante, ¿no? Hasta Navolato, ¿no? Entonces el río Culiacán tiene un escurrimiento natural de 3,000 millones de metros cúbicos al año y un área de la cuenca de 15,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces es un área muy grande y una longitud de 800 kilómetros, ¿no? Entonces, pues lo que es desde Culiacán hasta el río, ¿no? Hasta el mar. Entonces, en ese sentido, también hay otra distribución de los principales ríos, ¿no? Del mar Caribe, por la cantidad de escurrimiento que tienen, ¿no? Entonces, el Grijalba o Sumacinta, en frontera sur, es el de mayor escurrimiento, ¿no? De 115,000 millones de metros cúbicos. Y en función de la distribución, el río Hondo en la península de Yucatán es el de menor, ¿no? Estas son algunas características. Acá están ríos que tienen que ver con que compartimos, ¿no? Que compartimos el Lerma Pacífico, por ejemplo, con 4,700 millones de metros cúbicos, ¿no? Un río muy importante, ¿no? Que sirven también para transporte de mercancías, ¿no? Y las características de los ríos en cuencas fronterizas, por ejemplo, miren el río Suchiate en la frontera sur, cómo tiene un escurrimiento natural para México de 184 millones de metros cúbicos, pero para Guatemala 2,500 millones, ¿no? Entonces tiene más por la frontera sur, tiene más área hacia el sur, y cómo la perdemos también con el río Colorado, ¿no? En la Baja California, siendo para México solamente 13 millones de metros cúbicos y 17,000, casi 18,000 millones para Estados Unidos, ¿no? Entonces, una distribución pues muy atípica, ¿no? Que podemos ver en el resto de los ríos, ¿no? Como México y los otros fronteras con Guatemala, con Belice, en la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Otra fuente de almacenamiento de agua son los lagos. Entonces, el lago que más agua almacena en el país es el lago de Chapala, ¿no? Cuya cuenca cuenta con 1,100 kilómetros cuadrados y una capacidad de 8,000 hectómetros, ¿no? Entonces es una fuente muy importante de agua que es alimentada por estos ríos, pero esta fuente es la más grande en el país. Entonces, luego está el lago Yuriria en Guanajuato, en Michoacán el lago Coitzeo, el lago de Pátzcuaro, que son unas cuencas muy grandes, ¿no? Para almacenamiento de agua y que sirven también con actividades productivas, ¿no? Como la pesca. Acá en el lago Nabor Carrillo, ¿no? En la Ciudad de México, que es el que se encarga de la distribución del agua entre el estado, en el estado y la ciudad, ¿no? El lago de Tequisquengo, acá en Morelos, muy importante para la dotación de agua de esta población. El lago Catemaco en la cuenca de acá en Veracruz, ¿no? Muy conocido Catemaco por sus actividades. Y estos lagos, pues es cuando el exceso de agua que tenemos en el acuífero se brota a la superficie, pero hay acuíferos que están en el subsuelo, ¿no? Que son acuíferos que son explotados por bombeo. Y en esta imagen se ven cómo son sobreexplotados una gran cantidad de ellos, ¿no? Sobre todo en la zona centro y zona norte, ¿no? Entonces, hablando en números, el que tiene el mayor número de acuíferos sobreexplotados es las cuencas centrales del norte, donde tienen hasta del 68 acuíferos, 24 están sobreexplotados, ¿no? Entonces, de plano, ¿no? Un abuso excesivo, ¿no? Nosotros en el Pacífico Norte tenemos 24 acuíferos y solamente 2 sobreexplotados, ¿no? Entonces, con buenos números de recarga, pero los más afectados, pues son estos, ¿no? De las cuencas centrales, en el Valle de México de 14 acuíferos, 4 sobreexplotados, pero de muy poca afluencia de recarga, ¿no? El de mayor recarga, pues en la península de Yucatán, 4 acuíferos, pero miren la cantidad de metros cúbicos que son recargados cada año, ¿no? 25,000. En la frontera sur, 18,000, ¿no? Entonces, el de menor volumen, en la Baja California, de 87 acuíferos, 8 sobreexplotados, y de los 8,
9, introducción salina, es decir, el agua que tienen en el acuífero ya se contaminó, ya no sirve, ¿no? Y la recarga muy baja, ¿no? 1300 hectómetros, es decir, no hay posibilidades de que se puedan recuperar en el corto plazo, ¿no? Y aquí en la imagen se observan cuáles son estos acuíferos con intrusión salina, ¿no? O salinización de suelos y aguas subterráneas que empiezan a ser salobres, ¿no? Entonces en la zona de Sinaloa no se ve afortunadamente ese daño como sí se ve en Sonora, en la Baja California y acá en esta zona, ¿no? En esta zona costera, ¿no? De Veracruz, Coatzacoalcos, ¿no? Donde hay intromisión salina por el exceso de agua que se ha estado sobreexplotando, ¿no? Ceballos, la zona de Torreón, muy afectada por la zona por el exceso de bombeo, ¿no? En el Valle de Juárez, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la calidad de agua? ¿Cómo sabemos que tenemos un suelo de buena calidad o un agua de buena calidad? Bueno, pues es precisamente con estos parámetros que se llama la demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de materia orgánica biodegradable que se encuentra en el agua. Y la demanda química de oxígeno que mide la cantidad de materia orgánica, ¿no? Es decir, el incremento de la concentración de estos parámetros incide en la disminución de contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, lo cual afecta pues estos ecosistemas, ¿no? Entonces, por otro lado, la demanda química de oxígeno indica presencia de descargas municipales, ¿no? Cuando hay microorganismos, bacterias, bichos, ¿no? Y las sólidos solubles totales, suspendidos totales, tienen su origen en las aguas que son residuales, ¿no? Y la erosión del suelo, al incremento de niveles de estos, es que un cuerpo de agua pierde la capacidad de soportar la diversidad acuática, entonces se empieza a ver más sólidos en el agua que agua clara, ¿no? Agua limpia, entonces la distribución en el país de sólidos de demanda bioquímica de oxígeno, se observa una mayor contaminación acá en el centro, ¿no? Sobre todo en estas zonas de producción del Estado de México, donde utilizan mucho las aguas residuales, este, para producir, ¿no? Entonces, las aguas que se utilizan en la ciudad se mandan a la agricultura, entonces se empieza a ver esa contaminación, ¿no? Eh, Ese porcentaje de monitoreo en cuerpos de agua analizados, de acuerdo al indicador de demanda bioquímica de oxígeno, pues demanda que cuando ahí tenemos números en excelente calidad en la Baja California, es donde se encuentran datos de fuertemente contaminada, pero miren cómo la Ciudad de México, en el Valle de México, hay una poca cantidad de cuerpos de agua superficiales con un indicador bajo, muy pocas, con buena calidad ninguno, con aceptable 20, contaminados 25, pero 50 fuertemente contaminados. Es decir, el Valle de México es el más afectado por estos parámetros, ¿no? Y esto se puede ver de acuerdo con esta gráfica, donde en el país, en la zona de centro, son los que están con una fuerte contaminación, con una demanda química de oxígeno mayor a 200, ¿no? Entonces ese es el número, ¿no? En miligramos por litro, ¿no? Y un poco acá en la zona de Baja California, Sinaloa, nos encontramos con datos buenos, ¿no? Datos de buena calidad. Entonces, en la distribución de estos cuerpos de agua, de la demanda química de oxígeno, que dijimos que era cuando hay presencia de bichos, de microorganismos, pues también estos están más en el Valle de México, ¿no? Donde hay más cantidad de contaminación, un poco en el Lerma Santiago y un poco en el Balsas, ¿no? Entonces aquí se observa también esa distribución, poco de contaminación. Aquí sí tenemos en Sinaloa presencia, precisamente por las aguas residuales, ¿no? Que se vierten a los drenes y canales, sobre todo aquí en la bahía de Huira, ¿no? En la zona norte de Mochis, ¿no? Entonces, estos monitoreos de cuerpos de agua, de acuerdo al el indicador de sólidos solubles, que tiene que ver con el arrastre de partículas al agua, ¿no? Entonces,
Aquí en el Valle de México, pues no hay agua, entonces no hay arrastre, ¿no? No hay lluvias. No hay tanta contaminación por esto, pero sí están contaminados. Pero sin embargo, donde hay más lluvia, como es en nuestra zona, en la Baja California sí hay más contaminados, un poco en el noroeste, que es en la zona de Sonora, ¿no? Un poco en las cuencas centrales, ¿no? Y aquí están las demandas estas de sólidos solubles más en el centro, sí vemos sitios de monitoreo fuertemente contaminados y un que otro punto acá en la zona del valle de Sonora, ¿no? Del valle del Mayo, del Yaqui, ¿no? Son zonas productoras agrícolas, ¿no? En el río Colorado, acá en la Baja California y en el río Tijuana, ¿no? También otro punto de calidad bacteriológica son las playas. Entonces aquí en este análisis de playas se destaca cómo Acapulco es una de las playas más contaminadas, Vallarta y la bahía de Altata, ¿no? Nosotros que somos de Culiacán, pues vemos cómo en Altata pues es un punto de cuidado, ¿no? No así, por ejemplo, en Mazatlán, que se ve en buenas condiciones Los Cabos, La Paz, San Cuenta, Veracruz, en Cancún, pero en Puerto Progreso aquí está la contaminación, ¿no? Aquí está en Matamoros, en Ciudad Madero y en San Felipe, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería presentarles, jóvenes.